La noche cayó sobre la ciudad, pero las luces de las ventanas no mostraban señales de apagarse. El joven miraba el bullicio de la ciudad con ojos sin un atisbo de esperanza. Su atención se centró en un cartel de la Universidad de Kramer, que anunciaba que sus graduados ocupaban el primer puesto en el ranking de empleo. Mirando todo esto desde el borde del tejado, el joven sonrió, porque él mismo se había graduado de esta universidad y todavía no podía encontrar trabajo. Así que oír que ocupaba el primer puesto en esa pregunta le resultó irónico. Pensando en voz alta, se le ocurrió que su país ocupaba el primer puesto en suicidios. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer ahora. Si lo pensamos bien, su vida de joven no podía considerarse color de rosa en los últimos años. Su nombre era Gene Chamberlain. Tenía 31 años. Hace 5 años, se graduó de ese mismo instituto. Y aunque inmediatamente empezó a buscar trabajo, todavía no ha podido conseguirlo en ninguna parte. Su principal fuente de ingresos era jugar en la bolsa de valores. Bueno, esta vez tuvo mala suerte y todas las acciones que compró se derrumbaron. Gastó todo su dinero en ellos, por lo que Gene simplemente no sabía qué hacer a continuación. De repente, alguien llamó a la puerta de su apartamento exigiéndole que abriera. Al parecer, era el casero, quien le exigía el pago del alquiler. El único dispositivo encendido en su casa era su computadora, así que Gene apagó la pantalla y se quedó en silencio, esperando a que el dueño de casa se fuera. Después de hacer un poco más de ruido y no esperar ninguna reacción, el enojado dueño de casa regresó a su habitación. Y Gene volvió a encender el ordenador con la esperanza de que las cifras del mercado de valores hubieran cambiado para mejor. La situación no era del todo desesperada, pues el joven aún no había recibido los resultados de la entrevista a la que había asistido recientemente. Si la aprobaba, el salario podría permitirle saldar todas sus deudas. De repente sonó su teléfono y el número de su madre apareció en la pantalla. Llamó para pedirle a Jean que asistiera al funeral del primo de su padre. Al joven no le gustó, pues ni siquiera lo recordaba, pero accedió a la petición de su madre. Una cantidad sorprendentemente grande de gente se reunió en el velorio. Y aunque había bastante ruido, Jean decidió sentarse solo y apartado. Y mientras pensaba en cómo estaba perdiendo el tiempo allí, recibió un mensaje en su teléfono de un amigo. Decía que Gina se iba a casar y recientemente se publicó en su página. Esta noticia fue un shock para el chico, porque había roto con esta chica hacía solo 3 meses. Empezó a salir con Gina Castlewell mientras aún estaba en la universidad y siguió comunicándose incluso después de graduarse. A diferencia de él, la chica pudo encontrar trabajo fácilmente inmediatamente después de graduarse, mientras que él no pudo conseguirlo en ningún sitio. Bueno, aún así, ella continuó creyéndole y apoyándolo. Y así continuó hasta hace poco. Una noche, cuando llegó a su casa, Gina le preguntó cuánto tiempo Jean iba a seguir viviendo así. Por el tono de su voz, el joven decidió que Gina tenía problemas en el trabajo, razón por la cual no estaba de humor y no prestó especial atención a lo que ocurría. Parece que ese fue el último punto en la paciencia de la chica, por eso dijo que estaba rompiendo con él. Tras declarar que no quería seguir viviendo así, la chica dio un portazo y salió de la casa. Jean quedó tan sorprendido que ni siquiera corrió tras ella. Así terminó esta relación que duró casi 6 años. Y el hecho de que se habían separado hacía solo 3 meses y ahora ella se iba a casar, desanimó un poco a Jean. De repente, un hombre se sentó a su mesa y dijo que no esperaba encontrarlo allí. El joven reconoció al hombre como uno de sus parientes. Parecía que era su tío, pero no tenía absolutamente ningún deseo de hablar con él. Como era de esperar, empezó a hablar de trabajo. Y cuando descubrió que aún no había encontrado nada, empezó a sermonearlo sobre que no se puede vivir así, y que si una persona no puede encontrar trabajo antes de los 31 años, entonces considere que no tiene más posibilidades. Naturalmente, Jana no quería escuchar toda esa charla, e incluso le pidió que lo dejara solo, pero el hombre no se tranquilizó. Es más, poniéndose como ejemplo, pues en su época aceptaba cualquier trabajo que se le presentaba. Incluso intentó involucrar en la conversación a sus compañeros. Al ver esto, el joven soltó una maldición sin querer. Claro que tal actitud lo impactó tanto que incluso llegó a creer que había oído mal. Pero Jean, al parecer, simplemente estalló por el resentimiento acumulado, la insatisfacción y el miedo, y dejó de contenerse. Después de haber enviado lejos al pariente molesto, el joven abandonó el banquete fúnebre. Habiendo ya llegado a casa, Jean marcó el número de Gina, y cuando ella finalmente contestó, él le preguntó si realmente se iba a casar. Después de recibir la confirmación de la muchacha, el joven casi entró en histeria, rogándole que no le hiciera eso y asegurándole que ahora definitivamente conseguiría ese trabajo y luego se casaría con ella. En respuesta, la niña dijo que, a juzgar por las palabras de Jean,
Después de 3 meses, nada había cambiado. Esto significaba que seguiría igual en el futuro, y por eso le pidió que no la volviera a llamar. Este final de la conversación provocó que Jean estallara en gritos de ira sobre cómo su vida no era tan terrible como la niña la describía, y que sin duda triunfará si pasa la última entrevista. Entonces la chica se arrepentirá de su decisión. En ese momento, recibió un mensaje en su teléfono diciendo que su currículum había sido revisado y, lamentablemente, no había superado la selección. Esto lo dejó completamente devastado. Todos estos acontecimientos llevaron al joven al borde del tejado en ese momento. La idea de que, aunque muriera, nada cambiaría realmente le daba vueltas en la cabeza. No tenía ni idea de cómo seguiría viviendo. Y simplemente ya no quería. Solo quería mandar al infierno a quienes le enseñaron a vivir bien, a las empresas que no lo contrataron y a todo lo demás también. Ya cayendo del edificio, Jean reflexionó sobre que su vida es una serie de fracasos incesantes que solo le causan miedo y dolor, y la muerte es solo una herramienta que lo librará del tormento. Después de todo, como dicen, mi muerte está en mis manos. Una vez que muera, todo terminará. De repente, Jean se despertó con una voz extraña que anunciaba que el avión había despegado con éxito y que los pasajeros podían desabrocharse los cinturones de seguridad y moverse libremente por la cabina. Aún no totalmente recuperado, el joven vio nubes fuera de la ventana. Lo primero que pensó fue que pasaría su vida después de la muerte en un avión. Y eso era un tanto irónico, pues sin duda era el cielo, pero no el tipo de cielo en el que la gente solía pensar. Entonces se fijó en el reflejo del monitor integrado en el respaldo de la silla que tenía delante, que estaba apagado. Claramente no era su rostro, y Jean no podía entender lo que estaba sucediendo. En ese momento, alguien del lado citó sus últimos pensamientos antes de morir sobre cómo la muerte es solo una herramienta que ayuda a liberarse del tormento. En la silla de al lado estaba sentada una chica bastante atractiva, que por alguna razón llevaba gafas de sol y ropa de hombre, que se dirigió a él por su nombre y le entregó una especie de trozo de papel. Al principio, Jean se sorprendió de que su vecino supiera su nombre, porque ahora parecía un poco diferente. Y cuando desdobló el trozo de papel, vio que era su nota de suicidio. Las siguientes palabras de la muchacha sonaron bastante extrañas, ya que afirmó que Jean había muerto y pronto moriría de nuevo. Entonces, la muchacha sacó un hilo del bolsillo del pantalón y se lo entregó al chico. Era una carta del tarot de la muerte, pero el grito de sorpresa del niño confirmó que la niña realmente estaba muerta. Y entonces declaró que Jean era la primera de todas las personitas que se atrevía a hacerla enfadar tanto. Al mismo tiempo, se quitó las gafas y quedó claro que sus ojos no eran humanos. En ese momento, el joven sintió literalmente el calor de la llama que ardía en sus ojos. Esto le ayudó a comprender que la niña realmente era la entidad que todos llaman muerte. El chico recobró el sentido al darse cuenta de esto. La chica continuó diciendo que precisamente por eso sería castigado. Jean preguntó si sería castigado por no valorar su vida. La muchacha respondió despreocupadamente que no tenía nada que ver con ella y que sería castigado por su actitud grosera ante la muerte, ya que le resultaba muy ofensivo oírla compararla con un instrumento ordinario. Cuando le preguntaron si su castigo sería el infierno, le respondieron que el castigo que la muerte puede dar debe ser invariablemente equivalente a la muerte. También le recordaron que, como se había dicho antes, pronto moriría. O bien no quería explicarle los detalles a la muerte, o por alguna razón no podía decirlos en voz alta, así que escribió todo en el reverso de la nota de suicidio del tipo. Lo esencial de lo que estaba escrito era que, dado que había insultado la esencia de la muerte, sería castigado y para poder sentir la profundidad total del sufrimiento, se le permitiría morir 13 veces. Cada vez que Jean moría, renacía inmediatamente en el cuerpo de otra persona, a la espera de su destino. Tras leer esta frase, el joven comprendió por qué su rostro era tan diferente. Tampoco importaba en qué cuerpo se suponía que estuviera, la muerte era inevitable. Sin embargo, si Jean lograba evitar la muerte, entonces todo lo demás estaría en sus manos. Después de que el joven leyó todo lo escrito, la muchacha continuó su explicación, diciendo que aunque él todavía estaba vivo en ese momento, esta vida no le pertenecía, ya que el verdadero él ya estaba muerto y el cuerpo en el que se encontraba ahora pertenecía a un empresario exitoso que regresaba a casa de un viaje. Al oír esto, Jean comenzó a mirarse a sí mismo. Todo lo que llevaba puesto era de marca y caro. Jean solo había visto todas estas cosas en revistas de moda
mientras todavía estaba en el ejército, soñando que podría conseguir todo esto cuando regresara a la vida civil y comenzara a trabajar. Jean se aferró a la última frase escrita en la explicación de la muerte, y un rayo de esperanza apareció en sus ojos. La chica notó el interés de Jean y dijo con una sonrisa que, como él lo entendía todo y, al parecer, estaba de acuerdo con el juego, se despedía. Y también le dijo que no olvidara que él mismo había escrito en su carta de despedida que su muerte estaba en sus manos. Después de lo cual se oyó un trueno y un relámpago brilló fuera de la ventana del avión. El avión se sacudió y la niña desapareció. El cartel mostraba una señal de abrocharse el cinturón de seguridad. Y la voz del piloto se escuchó en toda la cabina, informando a los pasajeros que el avión había entrado en una zona de mayor turbulencia y que todos debían abrocharse los cinturones de seguridad para su propia seguridad. En ese momento, Jean se dio cuenta de que el juego había comenzado. El avión volvió a temblar y el joven se apresuró a abrocharse el cinturón de seguridad y tomar otras precauciones. Un asistente de vuelo que pasaba por allí notó que había un pasajero extraño. No solo se abrochó el cinturón de seguridad, sino que también se quitó el chaleco salvavidas y empezó a inflarlo. Jean ignoró las palabras del auxiliar de vuelo, que le dijo que el avión se sacudía debido a una zona de mayor turbulencia y que pronto terminaría. Todos sus pensamientos estaban centrados en el hecho de que el avión estaba a punto de estrellarse. Poco después, el avión abandonó la zona anómala. El tabloide también presentó un cartel que indicaba que estaba bien desabrocharse el cinturón de seguridad. Y la voz de un asistente de vuelo anunció que el avión había salido de la zona de turbulencia y los pasajeros ya no sufrirían sacudidas. Habiéndose calmado, Jean vio a una azafata de pie junto a su asiento con una expresión extraña en su rostro. Mirándolo como si no fuera una persona del todo adecuada, le pidió con voz serena que se quitara el chaleco salvavidas y asumiera una posición normal. Habiéndose ya calmado completamente, Jean se sentó en su asiento mirando por la ventana del avión. Sus pensamientos estaban completamente centrados en el hecho de que si lograba sobrevivir, viviría la vida que siempre había soñado. Recordó cómo una vez se sentó con su superior en el ejército y miró una revista de moda. Sentados en el salón poco antes de que terminara el servicio de Jean, miraron las últimas modas y se preguntaron si podrían permitirse cosas tan caras cuando regresaran a casa. Su hermano mayor, incluso entonces, se reía de que siempre era bueno aspirar a metas altas. Y Jean argumentaba que sin duda se haría rico y podría permitirse todo esto. El mayor estaba seguro de que gente como ellos, incluso con la suerte de ganar tanto, difícilmente podrían hacerlo, pues en el fondo eran unos patanes. Jean se indignó y se armó una pelea simulada. De repente, una hermosa voz femenina se escuchó desde el televisor de fondo. Todos los jóvenes presentes corrieron al televisor para ver al apuesto ídolo. Naturalmente, Jean se adelantó. Su artista favorita, Lina, cantó en la pantalla, lo que le hizo sumergirse en sueños sobre lo maravilloso que sería si pudiera casarse con ella. En ese momento estaba 100% seguro de que podía permitirse todos los lujos que veía en la revista. Y entonces ni siquiera pensó que todo en el mundo es mucho más complicado que lo que aparece en los libros de autosuperación. Al recordar todo esto, Jean se dio cuenta de lo ingenuo y seguro de sí mismo que había sido. Pero ahora tenía una oportunidad. De repente algo brillante apareció frente a él. Al principio la esfera simplemente flotaba frente al sujeto, pero después de unos instantes comenzó a acercarse y a penetrar su cuerpo, lo que lo asustó mucho. Una voz mecánica sonó, anunciando el inicio de la entrada de información. En ese momento, la imagen del hombre cuyo cuerpo ocupaba apareció en la mente de Jean. Como si saliera de un archivo de computadora, el conocimiento sobre Parker Hawkins, el dueño original del cuerpo y la vida, comenzó a fluir a su cerebro. Los recuerdos se arraigan firmemente en el cerebro, desde la primera infancia, la familia y el entorno, hasta los últimos días de vida. Parker Hawkins nació, como suele decirse, con una cuna de oro. Sus padres se encargaron de su educación, del ejército e incluso de un trabajo. Siendo un hombre rico de segunda generación, no se privó de nada. Incluso su vida personal resultó como él quería. Al terminar de introducir la información, Jean estaba completamente desconcertado. Tras comprender por fin toda la información recibida, llegó a la conclusión de que ese Parker era un auténtico desastre. De repente, un recuerdo le llamó la atención, el rostro de la chica con la que Parker salía. Estaba seguro de conocerla. Sacó su teléfono y rebuscó entre las fotos. Encontró la última de Parker con la chica y se convenció de que tenía razón. Era la misma cantante, Lina,
de quien Jean había estado enamorado durante su servicio militar. Y esto también significaba que, al poseer ese cuerpo, Jean se convertía automáticamente en su pareja. Este pensamiento lo sumió en sueños sobre su posible relación en el futuro. Incluso había planeado llamar a la chica tan pronto como el avión aterrizara, pero de repente notó algo extraño fuera de la ventana. El ala del avión brillaba y del motor salían llamas. Literalmente un momento después el avión explotó. Cuando Jean se despertó, estaba acostado en su propio cuerpo en el suelo y sobre su cabeza había un techo de cristal y nubes. Un momento después se escuchó una voz femenina familiar, diciéndole al hombre que había muerto y estaba en la oficina de la muerte. Frente a él había una mesa, a la que se sentaba la misma chica muerte, y frente a ella había 12 cartuchos en fila, uno de los cuales tomó y empezó a insertar en la pistola. Jean preguntó qué tipo de balas tenía frente a la chica. Ella respondió que eran las muertes que le quedaban. Cada uno de sus intentos tendría que empezar con un disparo en la cabeza. Sonaba muy irónico, ya que, por regla general, un disparo en la cabeza solía acabar con la vida. Mientras la chica hacía sus preparativos, Jean decidió aclarar algunos puntos. Por ejemplo, ¿qué tipo de esfera con la entrada de información había en el avión? La muerte explicó que se trataba de una información sobre el dueño del cuerpo en el que resucitó, ya que debía saber todo sobre la persona en la que estaba a punto de convertirse. Jean estaba preocupado por lo que le pasaría al dueño del cuerpo y si estaba quitándole la vida. La chica aseguró que no era así. Era como un juego sin guardar. El chico tuvo la oportunidad de ver el final de estas personas, y entonces el juego terminó. Empezó justo antes de que terminaran. Dependiendo de sus acciones, Jean podría haber tenido un final diferente. Sí, claro, hubiera sobrevivido. El tipo ya dudaba de esto último. Después de todo, definitivamente no pudo haber hecho nada en el accidente aéreo. A lo que recibió la respuesta de que todo lo que estaba sucediendo no era una especie de bonificación para él, sino un castigo para que pudiera sentir lo dura e insoportable que es la muerte. Pero el final, en el que el tipo pudo escapar, era real. Y entonces llegó el momento de empezar la siguiente ronda, y la chica apretó el gatillo. Al momento siguiente, Jean pudo abrir los ojos con dificultad. Le dolía todo el cuerpo y la sangre goteaba de las heridas en su cabeza. Al mirarse a sí mismo, descubrió que ya no era un hombre joven, con tatuajes en los brazos, casi desnudo, atado a una silla y en algún almacén abandonado. Un hombre con un traje caro y sosteniendo un martillo en sus manos se acercó a él con paso tranquilo. Claramente no tenía intención de ayudar a Jean a liberarse. Levantándole la cabeza con un martillo, el hombre le preguntó si tenía alguna última palabra, tras lo cual le propinó un fuerte golpe en la cabeza. Su visión se oscureció. Al momento siguiente, Jean se sentó abruptamente en el suelo de la misma oficina de la muerte. El recuerdo de haber sido golpeado en la cabeza con un martillo se extendió como un dolor sordo en mis sienes. La muerte estaba sentada a la mesa leyendo un libro, del cual fue arrancada por los gemidos del tipo. Al ver que ya había regresado, sacó una pistola y le apuntó, ofreciéndose a empezar la siguiente ronda. Pero Jean exigió una explicación. No estaba nada satisfecho con el hecho de que en cuanto abrió los ojos, murió. Ni siquiera tuvo tiempo de averiguar quién era el dueño del cuerpo. Murió de un martillazo en la cabeza. Quería decir mucho más, pero la chica le aconsejó con calma que tuviera cuidado con la lengua. Su presión era tan fuerte que le tembló todo el cuerpo. Entonces la muerte le preguntó si estaba tan enojado por semejante final, ¿por qué entonces terminó su vida suicidándose? Juan respondió que lo hacía porque le daba vergüenza ser un inútil, incapaz de hacer nada, y su orgullo estaba herido. Estas palabras enfurecieron a la muchacha, ya que demostraban que Jean era un idiota que solo se preocupaba por sí mismo. Jean no estaba de acuerdo con esto, porque si una persona no se consideraba lo más importante, entonces, ¿cómo podría vivir? A la chica tampoco le gustaron estas palabras, y las cortó metiéndole el cañón de la pistola en la boca. Tras decidir a dónde lo enviaría en la siguiente ronda, la muerte le aconsejó que lo experimentara por sí mismo, que lo recordara todo, lo aceptara y no se quejara. Entonces se oyó un disparo. Al abrir los ojos, Jean sintió que un líquido goteaba desde su cabello hacia su cara. Se quedó inmóvil mientras alguien le vertía leche desde un cartón abierto. Un grupo de chicos y chicas lo rodeaba y se reían burlonamente. Alguien incluso grabó lo que ocurría con la cámara de un teléfono. Al mirarlos con atención, Jean notó que se trataba de estudiantes de secundaria. Eso implicaba que, en ese preciso instante, el anterior propietario de ese cuerpo estaba sufriendo maltrato. El chico que le echó leche encima se dirigió a él como Henry Blair, y Jean creyó que ese era el nombre del cadáver, pero no le dieron la oportunidad de pensar bien en ello,
ya que recibió una patada en el estómago con todas sus fuerzas. Mientras Jean intentaba recuperar el aliento, el tipo empezó a hablar del dinero que Henry supuestamente les traería. Y como no lo consiguió, los planes de su empresa se arruinaron. Después de lo cual le dio otra patada. Más tarde, sentado en clase, Jean trató de comprender lo que le estaba pasando. Henry Blair era aparentemente un colegial que fue acosado por un matón de la escuela. De repente, una esfera brillante apareció frente a Jean y comenzó el proceso de ingresar la información inicial. Henry Blair, 15 años, el estudiante más patético de la escuela secundaria. Su familia no tenía mucho dinero, pero su padre trabajó duro para darle una educación a su hijo. Su madre hizo lo mismo. La familia era unida y su vida en la escuela primaria fue bastante agradable y amigable. Pero en la secundaria se enfrentó a otras circunstancias para las que claramente no estaba preparado. Debido a su naturaleza infantil e ingenua, se convirtió en blanco de sus compañeros, lo que lo llevó a la extorsión y al abuso psicológico y físico en su contra. Cuando terminó de introducir información sobre Henry Blair, Jean se estremeció. Tras repasar todos sus recuerdos, el chico se dio cuenta de que estos vándalos eran los culpables de todo. Recordó historias de niños que se suicidaban por acoso escolar, y él no quería estar entre ellos en absoluto. Tratando de distraerse de los pensamientos desagradables, Jean dirigió su atención al libro de texto, cuyo contenido parecía demasiado fácil. Desconcertado por el porqué, se dio cuenta de que se trataba de un programa de secundaria. Esto significaba que, si Jean se esforzaba un poco más, podría ir a una buena preparatoria en el futuro y luego a una universidad prestigiosa. Para él fue una oportunidad de empezar desde cero y cambiar su vida por completo. Simplemente tenía que triunfar. Y quería empezar con una cosa. Durante el recreo, el chico que anteriormente había intimidado a Jean estaba sentado enviando mensajes de texto a alguien en su teléfono. Su atención se centró en alguien que se acercaba. Pero cuando apartó la vista de la pantalla y miró a la persona que se acercaba, vio una silla que se cernía sobre él. Y también, sosteniendo esta silla por las patas, Henry Blair. Entonces la silla aterrizó sobre su cara. Jean estaba de pie con una silla en sus manos, elevándose sobre el matón de la escuela, quien por primera vez en su vida estaba tendido en el suelo, temblando de miedo. Con un último golpe, Jean arrojó la silla contra la pared encima del niño. Entonces Jean le dijo al abusador que no volviera a meterse con él, llamándolo Crank Donovan. El tipo estaba seguro de no saber el nombre del abusador, pero se le ocurrió mientras hablaba. La gente a su alrededor observaba con miedo lo que sucedía, y Jean, suspirando de satisfacción, decidió que por fin había resuelto la situación. Al fin y al cabo, siendo un adulto moral, no le temía a los vándalos. En ese momento alguien lo llamó y el hombre se giró para mirar. Dos personas más se le acercaron. Según recordaba, siempre se paraban detrás de Crane cuando lo acosaba, grabándolo todo en video. Jean intentó atacar primero a uno de ellos, que parecía llamarse Ben Hisman, pero las fuerzas eran desiguales y los hooligans lo agarraron por el cuello y lo arrojaron con todas sus fuerzas al suelo. Cuando Ben comenzó a golpear a Jean un golpe tras otro, fue entonces cuando el chico se dio cuenta de que aunque ambos estaban en la escuela secundaria, todavía no podía superar la diferencia de fuerza. Entonces, los dos agarraron fuertemente a Jean y lo levantaron del suelo. Y Crank, habiendo recobrado el sentido, comenzó a atacar en venganza, llamando al tipo cobarde, porque lo había atacado antes con una silla desde debajo de su pecho. Jean respondió que dado que el propio Krang se había vuelto contra él y cada vez no atacaba solo, entonces todavía era cuestionable cuál de ellos era el cobarde. Ya sea que estas palabras le dolieran o que aún no hubiera desahogado toda su ira, Krang intentó golpear a Jan con todas sus fuerzas. Sin embargo, su golpe fue detenido. Ben Hisman detuvo su mano, recordándole que la lección estaba por comenzar, por lo que la pelea debía terminar. Krang se calmó, pero al mismo tiempo amenazó a Jean con matarlo después de la escuela, y por eso quería que el chico solo pensara en eso hasta el final del día escolar. Sentado en clase, Jean intentó pensar en una manera de superar la diferencia de fuerza. No le tenía miedo a Krang, pero le costaría mucho lidiar con los demás. Ya estaba pensando en pedirle ayuda al maestro, cuando un fragmento apareció en su memoria. Henry se había acercado previamente a su maestro de clase para pedirle que lo ayudara a resolver el problema con Krang, e incluso los obligó a hacer las paces estrechándose las manos de manera demostrativa, pero luego el acosador lo golpeó en el baño.
Al final de las clases, el profesor les dijo a todos que se fueran directo a casa y que no deambularan por la zona. La clase se vació bastante rápido. Cuando Jean empezó a salir del aula, alguien lo detuvo. Krang y el resto de los chicos acorralaron al chico en el aula. Curiosamente, el abusador nunca vio miedo en sus ojos, y eso lo enfureció. Krang comenzó a golpear, amenazando con romperle las piernas. Pero en realidad, Jean no se sentía amenazado por él. El principal problema era Ben. Si no hubiera estado detrás de él, Jean habría derrotado al abusador hacía mucho tiempo. En ese momento, una chica llamada Nina Oswald, a quien Krang le gustaba mucho, miró hacia el salón de clases mientras buscaba a Krang. Distraído por ella, el abusador prometió que golpearía a Jean mañana y lo dejó solo. Al salir del colegio, el niño se encaminó sin dudar hacia la casa de Henry Blair. Sus piernas lo llevaron allí sin esfuerzo, y al rememorar aquel instante en que logró recordar con facilidad el nombre del agresor, Jean dedujo que los recuerdos almacenados surgían automáticamente en el momento en que los requería. Pensando en todo lo que le había sucedido durante el día, Jean no se dio cuenta de cómo pisó la carretera en un semáforo en rojo, por el que circulaba a toda velocidad un camión. Él ya había decidido que ese sería el final de su vida, y que el camión sería el culpable de su muerte, pero el auto logró frenar bruscamente. El conductor descontento maldijo al tipo tanto como pudo, y el tipo solo pudo disculparse con él. Mientras Jean seguía caminando a casa, pensó que, según las palabras de la muerte, debería haberse mudado al cuerpo poco antes del fin. Habría sido bastante natural si hubiera muerto, desde un camión ahora, pero eso no había sucedido. Y así siguió pensando en de qué debería morir. Al entrar al apartamento, el chico se sintió un poco extraño, ya que no podía percibir esa casa como suya. En la habitación de Henry, Jean tiró su mochila escolar al suelo y miró a su alrededor. Sobre la mesa había una fotografía familiar, en la que todos sonreían felices. En el estante había muchos libros y cuadernos de estudio, y aunque eran bastantes, a primera vista se notaba que eran todos nuevos y nunca se habían abierto. Al intentar coger uno, Jean notó algo. Entre los muchos libros había un delgado cuaderno. Incapaz de resistir la curiosidad, el niño lo sacó y lo abrió. Resultó ser el diario de Henry. La mayoría de las notas eran sobre lo inútil que era Henry y lo difícil que le estaba yendo en la escuela. Jean supuso que todo era culpa del idiota de Krang. La mayoría de las notas eran monótona y la letra irregular. Pero una página del diario estaba cubierta de grandes símbolos, cuyo contenido gritaba literalmente que Henry estaba cansado de las palizas constantes, que tenía tanto dolor que quería morir y que estaba dispuesto a suicidarse, solo para que todo se detuviera. Jean entonces se dio cuenta de que la causa de la muerte de Henry probablemente había sido el suicidio. Por la noche, la familia del chico se reunió en la mesa común para comer comida deliciosa. El ambiente era cálido y había bromas y risas, pero a Jean le resultaba difícil comer en armonía con los padres de Henry. El padre de Jean murió cuando el niño tenía 5 años, y él y su madre se quedaron solos. A menudo tenía que comer solo, ya que ella trabajaba mucho. Al ver la expresión triste en el rostro de su hijo, la madre de Henry puso un trozo extra sabroso en su plato y le preguntó si algo le molestaba. Naturalmente, Jean no podía decirles la verdad, por lo que tuvo que fingir que todo estaba bien. Después de cenar, sentado en la habitación, Jean reflexionó sobre toda la situación, mirando la terrible página abierta del diario de Henry. Inmediatamente sintió compasión al ver la foto de Henry con sus padres, donde se le veía tan tranquilo, y sus padres no sabían la terrible decisión que finalmente tomaría. También recordó la cruel realidad de la que él mismo había escapado, optando por el suicidio y dejando sola a su madre, que tampoco lo sabía. Pensar en su madre le hacía preocuparse por ella. Estaba lidiando con su muerte, estaba bien, pero esa vida ya había terminado, así que Jean decidió desechar todos los pensamientos innecesarios para centrarse en esta. Estaba casi seguro de que la muerte de Henry fue un suicidio. De ser así, Jean podría haber evitado semejante final. A su vez, prometió que quienes obligaron a Enrique a hacer esto responderían por todo. Al día siguiente, algunos niños comentaban en clase lo que le había pasado a Krang el día anterior. Después de todo, prácticamente había perdido. Por suerte, Krang estaba entrando al aula y escuchó estas conversaciones. Al llegar ya a la escuela, Jean dudó por un largo tiempo antes de entrar al aula, pensando en el hecho de que el abusador había prometido golpearlo ayer. A través del cristal de la puerta, el chico notó cómo Krang y su compañía estaban teniendo un enfrentamiento con uno de sus compañeros de clase. Ben intentó calmarse y detener a Krang, diciendo que su compañero de clase ya entendía todo.
pero se enojó aún más, tirando la mano del chico con las palabras de que no tenía derecho a tocarlo. Y luego golpeó a Ben en la cara. Lo más sorprendente fue que Ben no se enojó ni devolvió el golpe, sino que se limitó a inclinar la cabeza hacia Crank en señal de disculpa. Crank luego vio a Jean observando la escena y le ordenó a Ben que lo capturara. El chico fue inmediatamente agarrado por los brazos desde ambos lados y colocado frente a Crank. El agresor comenzó a golpearlo en el estómago uno tras otro, pero como no era realmente fuerte, sus golpes no surtieron el efecto visible deseado. Más bien, fue su brazo el que sufrió. Crank no quería admitirlo, así que acusó a Ben de sujetar mal a Jean. Ben respondió que lo estaba haciendo todo bien, y Jean se sorprendió al llegar a la conclusión de que parecía que no era el único humillado en esta situación. Este pensamiento lo persiguió durante toda la lección, y cuando Ben le pidió ir al baño durante la clase, también le pidió ir después. Él realmente quería saber qué pensaba Ben realmente sobre toda esta situación. Al encontrarlo en el baño, Jean le preguntó si Ben podía derrotar a Krang en un duelo. En respuesta, el tipo simplemente lo mandó lejos. Pero Jean no quería darse por vencido tan fácilmente y dijo que ya que ambos lo habían vencido, podía decir con certeza que la mano de Ben era mucho más pesada y su técnica era mejor, por lo que no podía entender por qué alguien le estaba dando órdenes. Y él tampoco entendía por qué incluso cuando Krang golpeó a Ben, lo tomó todo en silencio y no hizo nada. El último comentario logró ofender al abusador, quien agarró a Jean por el cuello, diciendo que ya lo estaba molestando. Pero el chico no le tenía miedo a la coma y siguió haciendo preguntas, porque quería saber por qué un tipo tan fuerte no era el principal aquí. En respuesta, Ben arrojó a Jean contra la puerta del baño y dijo que también le enfurecía tener que inclinarse ante alguien que había sido golpeado incluso por un debilucho como Jean. En ese momento la puerta del baño se abrió y Krang apareció en el umbral. Mirando a los dos chicos, preguntó qué estaban haciendo allí. Sin pensarlo, Ben golpeó a Jean en la cabeza con todas sus fuerzas. Luego le explicó a Krang que cuando salió del baño, el tipo ya estaba parado junto a él, por lo que Ben decidió darle una lección por ser tan molesto. Esta explicación satisfizo por completo al gamberro y se tranquilizó. Luego le preguntó casualmente a Ben si el golpe anterior en la mejilla del chico había sido doloroso. Y cuando recibió una respuesta afirmativa, dijo en el mismo tono frívolo que en el futuro sería mejor para ellos no dejar que las cosas llegaran a ese punto nuevamente. Y Ben estuvo de acuerdo con él. Al regresar del baño por el pasillo hacia el aula, Jean notó que Ben estaba realmente muy irritado. De repente, este último se detuvo bruscamente y le recordó a Jean su pregunta sobre si Ben podría derrotar a Krang 1-1. Luego confirmó que podía patearle el trasero perfectamente, incluso con una mano atada a la espalda. El problema era que no podía luchar contra el abusador 1-1, porque en cuanto lo tocan, los que están detrás de él corren a defenderlo, y esos tipos son mucho más fuertes que Ben. Por la noche, Jean estaba entrenando en un campo deportivo cerca de su casa. Tras lo que Ben le dijo sobre los responsables de Krang, decidió buscar información. En la página del acosador encontró una publicación donde aparecía fotografiado con un tal Leon Sainers y lo llamaba hermano mayor. Era obvio que él era quien encubría a Krang. Su apariencia no indicaba que también era estudiante de preparatoria. Recordé las palabras de Ben sobre que Leon era el más fuerte, incluso entre los abusadores de tercer año. Y no solo en su escuela, sino en todas las escuelas cercanas. Se contaban con los dedos de una mano los que podían derrotarlo. Él y Krang son amigos desde la primaria, cuando ambos empezaron a practicar taekwondo. Fue entonces cuando Krang empezó a usar su reputación como escudo y a actuar como un rey. Y por eso Ben no podía tocarlo, porque si lo hacía, el anciano se encargaría de él. Para Jean, esto era realmente un problema, ya que tenía que encontrar una manera de lidiar con un estudiante de secundaria. Al día siguiente, Jean fue a la cafetería de la escuela para almorzar. Lo que sirvieron allí realmente parecía delicioso. Pero justo cuando estaba a punto de empezar a comer, alguien lo golpeó en la nuca por detrás con tanta fuerza que el chico no pudo sostenerse y terminó boca abajo sobre su bandeja de comida. Claro, era Krang. Y claro, hubo comentarios sarcásticos como, ¿de verdad le gusta tanto la comida del colegio que la ha probado? Después de reírse a carcajadas del chico, el abusador se dirigió a la mesa de su empresa. Pero antes de que tuviera tiempo de dar unos pasos, le volcaron un cuenco de sopa sobre la cabeza, diciendo que la sopa debía ser tan sabrosa que estaba dispuesto a comérsela mientras goteaba al suelo. Y luego le pusieron un plato encima de la cabeza. Todo esto lo hizo Jean, quien logró escapar del comedor después de lo que había hecho. Naturalmente, esto hizo enfadar mucho a Krang, quien ordenó a sus hombres que alcanzaran a Jean.
Curiosamente, Ben no tenía prisa por cumplir su orden, sino que permaneció tranquilamente en su lugar, explicando que si corrían tras él no tendrían tiempo de terminar su almuerzo. Y justo cuando Crank se estaba indignando, Ben se dio cuenta de que él también debería ir a lavarse y cambiarse de ropa. Después de todo, su aspecto y la forma en que la gente lo miraba no mejoraban su reputación. Curiosamente, Crank admitió que tenía razón. Temprano esta mañana llamé a Ben al patio trasero de su escuela. Allí le ofreció unirse para librarse de Krang. Y Ben no tuvo que hacer nada en el sentido más literal. Todos sabían que la reputación lo era todo para un abusón. Y Jean declaró que iba a destruir la reputación de Krang. Lo único que se le exigía a Ben era que no acudiera en su ayuda cada vez, sin importar lo que Jean le hiciera. Después de todo, si él simplemente no interfiere, entonces aquellos ancianos que encubrieron al acosador no tendrán motivos para acudir a él. Ben estaba realmente molesto con la situación actual, por lo que aceptó. Es cierto que no entendía qué tipo de plan tenía Jean en mente, porque Crank definitivamente correría a quejarse y pedir ayuda a esos tipos. Había 3 estudiantes de tercer año sentados en el área de espectadores del campo de la escuela. Uno de ellos fue Leon Sainers, disfrutando del buen tiempo mientras veía un partido de fútbol en su móvil. El segundo, bastante guapo, se miraba en el reflejo del móvil mientras intentaba peinarse. Se llamaba Jonathan Park. El tercero, masticando una especie de bocadillo incomprensible por falta de algo mejor que hacer, parecía bastante anodino en comparación con los dos primeros, y respondía al nombre de Sigurd Jaron. Los tres estaban abiertamente aburridos y discutían en voz baja sus planes para el futuro cercano. En ese momento, Crank se acercó a ellos, vestido con uniforme deportivo y con la cabeza mojada. La apariencia del chico sorprendió mucho a los tres. Cuando León preguntó qué le había pasado, Crank comenzó a contar su historia en el comedor. Por supuesto, todos se sorprendieron de que alguien intentara hacerle daño cuando toda la escuela sabía que Leon lo apoyaba. Después de todo, si algo pasaba, Crank siempre podía recurrir a él en busca de ayuda, y eso fue lo que hizo ahora. Como los tres estaban aburridos y no tenían nada que hacer, decidieron responder a la petición del chico para toda la compañía. Y luego Crank los condujo a castigar a su agresor. Casi al mismo tiempo, Ben caminaba por el pasillo con su amigo. Este tenía dudas sobre lo que pasaba entre Jean y Crank, y se las contó a Ben, a lo que respondió que él tampoco entendía nada. De hecho, estaba muy preocupado, pues no entendía qué pasaba por la cabeza de Jean ni cómo toda esta situación lo afectaría personalmente. Al entrar al aula, quiso obtener una explicación del chico, pero lo único que vio fue un hombre gordo y despreocupado, pegado a su teléfono móvil con una sonrisa feliz. La imagen que vio lo enojó mucho y Ben, quitándole el teléfono al tipo, le exigió una explicación de lo que había planeado. Después de todo, no podía evitar comprender que Krang correría a quejarse con su superior. Y sin duda, vendría a arreglar las cosas con él pronto, y quizás ni siquiera solo. A lo que Jean respondió que eso era precisamente lo que esperaba, y sería mucho mejor si Leon Sainers trajera a tantos amigos fuertes como fuera posible. De hecho, llegaron a clase antes del final del descanso. León se paró frente al tablero de manera demostrativa, agarró al primer estudiante que encontró y le preguntó si él era el que le había vertido sopa a su amigo hoy. El estudiante explicó inmediatamente que fue Henry Blair quien lo hizo, señalándolo con el dedo. Mirando en esa dirección, León vio a un hombre gordo riéndose estúpidamente del video en su teléfono y sin reaccionar a lo que estaba sucediendo en el aula. Y esto resultó ser una sorpresa para él, porque esperaba iba a algún tipo de deportista, pero vio un oso de peluche. Entonces, decidió acercarse a él y ver su reacción. León se inclinó sobre el chico y lo llamó para llamar su atención. Ante su voz, Jean levantó su mirada inocente y con una sonrisa estúpida, preguntó si podía ayudarlo en algo. Al ver esa expresión, el estudiante de secundaria se sintió incómodo. Antes, Ben, tratando de obtener una explicación de Jean, contó en detalle lo aterradores que pueden ser Leon y su compañía. En respuesta, recibió que cuanto más fuerte y terrible fuera el defensor de Krang, mayor sería su mala reputación, y por lo tanto, más valiosa sería su reputación. Y entonces, al ver a Jean, Leon y su compañía, se dieron cuenta de que el tipo que tenían delante era un idiota y un cobarde. Si decían que habían venido a darle una paliza, su reputación quedaría destruida. Esto también enfureció a Leon, pero no estaba enojado con Jean, sino con Krang.
Después de todo, fue él quien los llamó para lidiar con semejante debilucho. El abusador empezó a justificarse diciendo que él fue quien lo atacó primero y también empezó a decir tonterías sobre León. Pero León ni siquiera escuchó esa excusa. Exigió que el hombre confirmara que efectivamente los había llamado para encargarse de alguien como Jean. Sin esperar una respuesta clara de Krang, León tomó a sus amigos y salió del aula. Sin esperar tal giro de los acontecimientos, Krang agarró a León de la mano, pidiéndole que no se fuera, pero él solo empujó al tipo lejos de sí. Además, al darse cuenta de lo patético e inútil que era este tipo, León le prohibió usar su nombre como defensa a partir de ese momento. Este fue exactamente el resultado que Jean esperaba, porque normalmente a los que interpretan a gángsters les gusta hablar de lealtad, pero lo más importante para ellos es la reputación. Y cualquier cosa que manche su reputación será rechazada. Y relacionarse con un perdedor como Jean será un duro golpe para su reputación. Pero eso también significaba que Krang, incapaz de manejar a un perdedor así, como su amigo también era una mancha en su reputación. Y ahora este último no tenía a nadie que lo defendiera. Tras asegurarse de que los mayores se hubieran ido, Jean se acercó a Krang y le exigió que, de ahora en adelante, si tenía algo que decir, se lo dijera a la cara, ya que su hermano mayor ya no lo respaldaría. Y luego añadió con sarcasmo que Leon ya no era su hermano mayor. Al darse cuenta de que Jean había planeado todo esto, Krang agitó su brazo para golpearlo. Pero de repente Ben apareció frente a Jean. Le dio un golpe y le dio una fuerte bofetada en la cara. El golpe fue tan fuerte que el hombre quedó literalmente tirado en el suelo. Y Ben, de pie junto a él, preguntó casualmente si su golpe en la mejilla había sido doloroso y, si era así, en el futuro sería mejor para Krang no dejar que la situación llegara a ese punto. De esta manera, Krang Donovan, el rey de la clase, fue destronado. Al mismo tiempo, desapareció el motivo del suicidio de Henry Blair. Desde entonces, nadie ha vuelto a contactar con Jean, viéndolo de una manera completamente diferente. Pudo haber sido por el incidente con Krang, o puede haber sido porque Ben había sido amigable con él últimamente. Y aunque su relación era bastante pacífica, Jana estaba ansiosa por ser amiga de él, ya que creía que no hay buenos hooligans. Y de todos modos, no quería ser amigo de nadie en esa escuela, porque hacían la vista gorda ante el hecho de que Henry Blair estaba siendo acosado y perseguido hasta tal punto que lo único en lo que podía pensar era en la muerte. Jean pasó sus años escolares en su vida pasada en un estado de postración. Y mirando hacia atrás, uno podría entender que el tiempo pasado en la escuela fue solo un breve momento en la vida. Desafortunadamente, hasta que una persona no se da cuenta de esto, puede terminar como Henry Blair o como Krang Donovan, un pedazo de basura que intimida a los demás. Sin embargo, lo que sucede durante este periodo tiene un impacto en el resto de tu vida o puede cambiar tu destino 180 grados. Y Krang Donovan es un brillante ejemplo de esto. Inicialmente, estando en la cima de la jerarquía de la clase, podía permitirse ofender a cualquiera sin pensar en las consecuencias. Ahora tenía que ser muy cuidadoso con sus acciones para no convertirse en blanco de acoso, y sus antiguos subordinados ahora lo menospreciaban. Al mismo tiempo, no dudaron en expresar todo lo que pensaban sobre él, sin limitarse en las expresiones por miedo. Krang escuchó por casualidad una de estas conversaciones cuando pasó junto a Ben y otro ex subordinado en las escaleras que conducían al tejado. El segundo chico, sin dudarlo, llamó a Krang un cabrón. Y también comentó que incluso se entristeció un poco al verlo vagar solo, porque nadie en la clase sospechaba siquiera su presencia. Pero esto no era sorprendente, ya que nadie quería ser su amigo, pues se comportaba como un cerdo con todos. Esta conversación realmente hirió a Krang, ya que la consideró injusta, pero no pudo hacer nada al respecto. Para calmarse y refrescarse la cabeza, el niño salió al patio de la escuela. Sentado allí solo, vio por casualidad a Nina Oswald. Le gustaba la chica, y ella parecía sentir lo mismo por él, pero no se habían visto mucho últimamente. Él intentó llamarla para saludarla y charlar un poco, pero ella ni siquiera se giró en su dirección. Además, en ese momento, Jonathan Park se acercó a ella y la niña le permitió abrazarla. En respuesta, la chica besó al chico en la mejilla y quedó claro que estos dos estaban saliendo. Cuando la pareja se alejó, Krang se quedó sentado solo, y lágrimas de resentimiento fluyeron de sus ojos. Por la tarde, Jean, como siempre, hizo ejercicio en el campo de deportes cercano a su casa. Estaba feliz de haber podido superar la crisis de la muerte y seguir viviendo. La presencia de alguien estaba cerca, y cuando se dio la vuelta, vio a Krang. El chico no parecía el mismo y seguía diciendo que todo era culpa de Jean.
Al principio el chico decidió que el gamberro estaba bajo la influencia de algunas sustancias, pero luego se dio cuenta de que había llegado a culpar a Jean por lo que le había sucedido. Entonces, confirmó que todo lo que le había pasado al vándalo era culpa suya, pero que la causa seguía siendo el propio Krang, y solo por su culpa todo había resultado así, pero difícilmente entendería lo que Jean quería decir. Y luego llamó a Krang un bastardo loco. Parece que esta frase resultó ser la gota que colmó el vaso. Al ver un trozo de piedra bajo sus pies, Krang lo recogió, y luego atacó a Jean. Todo se oscureció ante sus ojos, y Jean se despertó nuevamente, tendido en el suelo del despacho de la muerte. Ella se paró a su lado y lo miró con una mirada fría. Jean empezó a temblar al darse cuenta de que estaba muerto. Pero lo que lo enfureció aún más fue cómo sucedió. Estaba increíblemente enojado porque Krang, que constantemente atormentaba a Henry hasta tal punto que el niño quería morir, no podía soportar lo que estaba sucediendo y estalló de esa manera. No podía aceptar que el hombre que hasta entonces no había hecho más que lo que hacían todos los que le rodeaban, hubiera seguido con vida, mientras que él, tras haber logrado superar la crisis suicida, finalmente hubiera muerto. Habiéndose calmado un poco, Jean le preguntó a la muerte cómo murió realmente Henry Blair, a lo que la muchacha preguntó el motivo por el cual tenía que responderle. El chico entonces respondió que si en realidad se trataba de un suicidio que él pudo evitar, entonces la chica había roto las reglas porque había hecho morir al chico. En opinión de Jean, ella simplemente lo torturó y lo mató a su antojo, y todos sus intentos de sobrevivir fueron inútiles debido a sus mentiras. Esta declaración de la muerte fue tan fuerte que comenzó a golpearlo metódicamente. Y al final, con el rostro de él aplastado contra el suelo bajo su pie, la niña declaró que existían ciertas reglas. El primero sonaba como, nunca mientas. El segundo era un ultimátum. Si el tipo le volvía a hablar en el mismo tono, le rompería la cara. Entonces, la chica finalmente se dignó a responder la pregunta de Jean sobre la muerte de Henry Blair. Como el propio chico pudo descubrir, la muerte se debió inicialmente a un suicidio, pero la forma en que Jean muere no depende de ella, sino completamente de sus acciones. Y aunque en algún momento Jean logró evitar el final original, lo que hizo después influyó enormemente en el desarrollo de los acontecimientos. Al final, Jean no sobrevivió y Krang pasó de ser un matón escolar a un asesino consumado. Y los padres de Henry también tuvieron que soportar la brutal muerte de su hijo. Debieron estar muy tristes. Al pensar en los padres de Henry, Jean también pensó en su madre. Quizás fue igual de difícil para ella. Al verlo tan deprimido, la muerte le preguntó qué le pasaba, a lo que Jean respondió que, por mucho que lo intentara, al final se moría, y que ahora simplemente no sabía qué hacer. El tipo levantó la vista del suelo y miró a la chica, y vio el cañón de una pistola apuntándole. Ella, a su vez, dijo que lo hecho estaba, pero para que él lo entendiera, esta ronda tenía más posibilidades de sobrevivir que las anteriores. Y si hablaba como si ya hubiera perdido, el juego perdería interés. Jean pidió que la próxima vez no lo involucrara en situaciones realmente indefensas. A lo que la chica sonrió y preguntó qué interés tendría todo esto entonces. Se escuchó un disparo y comenzó una nueva vida. Además, comenzó simplemente en condiciones extremas. Jean se encontró en un tanque de vidrio sellado lleno de agua, con las piernas y los brazos encadenados. Y el hombre con el micrófono a su lado anunció que el héroe del programa de hoy era el brillante mago David Jerome, quien mostraría a todos los espectadores el mayor escape del siglo. Este anuncio fue impactante para Jean, pues no tenía ni idea de cómo se realizaba exactamente este truco, y nunca le habían interesado esas cosas. Y el presentador, calentando la situación, preguntó a los espectadores cómo, en su opinión, el mago sería capaz de hacer frente a esta situación. El público en la sala se quedó paralizado de anticipación. Jean pensó frenéticamente en qué podía hacer en esta situación para escapar. De repente apareció una esfera de entrada de información brillante. Para Jean, ella era como un salvavidas, porque si recibía el recuerdo del dueño del cuerpo, entonces sabría exactamente qué hacer. El problema era que la esfera no aparecía como siempre, frente a su cara, sino a cierta distancia, y se movía hacia él muy lentamente. Sospechaba que la muerte lo había hecho a propósito. En ese momento, a la señal del líder, los asistentes trajeron tela sobre un marco para el tanque de vidrio. El presentador anunció que ahora cubrirían el tanque con esta cortina, y cuando ésta se levantara, David ya no estaría en la cámara. Y Jean se quedó en completa oscuridad, esperando la esfera de entrada de información. Finalmente penetró el área del tanque a una velocidad muy lenta, y el tipo finalmente tuvo esperanza, pero después de un tiempo,
Jean se despertó en el suelo de la morada de la muerte. Saltando bruscamente, el hombre se aseguró de poder volver a respirar, e incluso decidió que había logrado sobrevivir después de todo. Pero entonces vio a la muerte sentada a la mesa jugando con una consola, y se dio cuenta de que, después de todo, había muerto. Ya ni siquiera estaba enojado. Solo pensaba, ojalá la esfera de entrada de datos se moviera un poco más rápido. Al ver que la chica no tenía prisa por enviarlo a la siguiente ronda, Jean decidió aprovechar y descansar un poco, sentándose a su lado. Sin mirarlo, la muerte le preguntó cómo se sentía allí, a lo que el niño respondió que era mucho más agotador y doloroso de lo que imaginaba, y que quizá habría sobrevivido si la esfera se hubiera movido más rápido. Pero luego, se preguntó cómo habría muerto exactamente si hubiera salido de ese tanque. La muerte finalmente respondió a sus palabras y dejó el juego a un lado. Entonces le preguntó si sospechaba que ella lo había provocado deliberadamente. Al recordar su experiencia pasada, Jean naturalmente comenzó a negarlo todo y explicó que simplemente sentía curiosidad, nada más, ya que un mago de su nivel no podía morir en un evento tan grande solo por no haber podido escapar de la cámara de agua. Por lo tanto, decidió que las verdaderas razones de su muerte debían ser otras, y sintió curiosidad por saber qué podría ser. A lo que la muchacha respondió que incluso si el chico hubiera recibido la información a tiempo y hubiera podido salir del tanque, podría haber habido muchas razones para su muerte, como la caída repentina de un foco, una descarga eléctrica por tener las manos mojadas y muchos otros accidentes. Al fin y al cabo, la muerte llega de repente, y nadie sabe cómo ni cuándo ocurrirá. El chico suspiró, aceptando que esa era la esencia de su castigo, es decir, vivir y no saber en qué momento moriría. Pensó que ya estaba cansado de esto, y que ni siquiera era miedo, sino solo aburrimiento. Y quizás sería mejor seguir muriendo tan rápido que tener esperanza cada vez. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un puñetazo en la mesa. La mirada de la chica pasó de la indiferencia a la locura y soltó, furiosa, que la cabeza de Jean seguía llena de pensamientos estúpidos. Si seguía tratándola así, el castigo sería más severo. La llama en sus ojos y la presión en su voz asustaron al chico hasta el punto de hacerlo temblar. Pero lo que más lo asustó fue que ella podía leerle el pensamiento. Intentó justificarse, pero la chica le apuntó con el cañón de una pistola. También advirtió que cuando él muriera regresaría aquí, y si la causa de su muerte eran sus propias manos, entonces con sus propias manos lo haría sufrir un dolor sin fin, que lo haría querer desaparecer por completo. Y entonces ella apretó el gatillo. Jean abrió los ojos una vez más y miró a su alrededor. Ante él apareció una habitación vieja y bastante sucia. No había ningún espejo en la zona, pero por la sensación de un dolor persistente en su cuerpo y sus manos arrugadas, Jean supuso que estaba en el cuerpo de un anciano. Entonces, vio un cable extraño que salía de su pierna, por debajo del dobladillo de sus pantalones, y estaba enchufado a un tomacorriente. Al subirse los pantalones, vio que llevaba un monitor de tobillo en la espinilla. El monitor de tobillo era un dispositivo utilizado por las fuerzas del orden para rastrear a delincuentes y convictos que no estaban encarcelados. Esta revelación no le agradó a Jean. De repente, una esfera apareció en el techo y se precipitó hacia el hombre. La carga de información ha comenzado. Hay un tipo de persona que cruza la calle con la luz roja, ignorando a los que le rodean y las normas. Lo hacen pensando que es una distancia corta y que, por lo tanto, todo irá bien. O algo así como, de todas formas, no hay coches. Y aunque les parezca racional, en realidad no les importa su vida. Precisamente a esta gente pertenecía von Borg, cuyo cuerpo ahora ocupaba Jean. Su carácter se podía comprender a partir de un episodio del pasado. Por lo general, la gente de este tipo pasa todo el tiempo con amigos, tomando una copa y guardando alguna anécdota interesante en la manga. Una vez, Ivan Borg se relajaba con sus amigos y la conversación giró en torno al ejército. Ivan recordó que en el ejército está prohibido caminar con las manos en los bolsillos. Se quejó con sus amigos de que nunca entendía la razón. Otros han sugerido que puede ser para mantener la disciplina y garantizar que en una emergencia los soldados actúen rápidamente en lugar de distraerse con trivialidades como tener las manos en los bolsillos. Ivan empezó a jactarse de que nunca había escuchado esta regla, incluso cuando sus superiores le ordenaban lo contrario. Incluso estaba orgulloso de poder enfadar a los demás con esas cosas, porque eso significaba que, a pesar de todo, podía vivir fuera de las reglas. Al final logró que nadie comentara más sobre tener las manos en los bolsillos, y eso significó que pudo demostrar lo aterrador y fuerte que podía ser, y no era necesario seguir las reglas.
Entonces uno de sus amigos le preguntó por qué contaba todo eso. Solo quería presumir o demostrar que despreciaba a quienes vivían según las reglas. En su opinión, a esa edad era vergonzoso alardear de algo así, ya que aquella gente del ejército en realidad no le tenía miedo. Simplemente estaban cansados de tratar con él. A Jvon Borg no le gustó en absoluto este comentario, y mientras su amigo seguía pensando en el tema, agarró una botella vacía y lo golpeó en la cabeza. Fue arrestado por causar daños corporales mientras estaba ebrio, pero recibió una sentencia suspendida porque se arrepintió, aunque en realidad no lo era. La condena en suspenso era como una medalla de honor para él, demostrando que no le importaban las reglas. Continuó viviendo así, sin pensar en las reglas ni en las consecuencias. Y un día se le ocurrió que si al cruzar la calle con el semáforo en rojo no ocurre nada, y si agredes a una persona puedes evitar el castigo, entonces no ocurrirá nada si continúas sin seguir las reglas. Y así fue como pasó de ser un hombre a un monstruo que vive sin leyes, quien se permite satisfacer sus necesidades a costa del sufrimiento ajeno. Finalmente cometió una violación y fue arrestado. Fue liberado recientemente tras cumplir 11 años de prisión. En este punto la información se acabó y Jean se dio cuenta de que esta ronda sería muy difícil. Incluso recordó el mismo incidente que resonó en todo el país con Yvonne Borg, y ahora era esa misma basura. Al darse cuenta de las consecuencias que esto tendría para él ahora, Jean incluso quiso suicidarse. Pero entonces aparecieron las palabras de advertencia de la muerte sobre el intento de suicidio. La única esperanza de Jean era que, si no se esforzaba lo suficiente, no sobreviviría. Así que solo tenía que aguantar, y en un par de días, este cuerpo moriría, como estaba previsto. Entonces, se le ocurrió que si no moría en los próximos días, ¿cómo iba a seguir viviendo? Por primera vez en su vida, no quería vivir mucho. La luz verde del cargador se encendió, lo que indica que el monitor de tobillo estaba cargado. Parecía que, mientras Jean recibía la información, se había recargado por completo. El chico se preguntó si esto sería suficiente. En ese momento, otro fragmento de recuerdo emergió. A Jvon Borg se le ordenó mantener el monitor cargado en todo momento y se le exigió que tuviera consigo un dispositivo de rastreo portátil siempre que tuviera que salir de la casa. Además, la batería del dispositivo de rastreo debe estar siempre al menos a la mitad de su carga. Si Borg intentara manipular o dañar el dispositivo, se enfrentaría a 7 años de prisión o a una multa cuantiosa. Mientras Jean intentaba absorber todo el conocimiento que había recibido, su estómago comenzó a rugir. El chico pensó tanto que le dio hambre y quiso comer algo. Solo había alcohol y bocadillos en la nevera. Jean no entendía qué sentido tenía vivir si no había nada que comer. Después de revisar su cartera, el hombre descubrió que prácticamente no había dinero en ella, pero logró encontrar una tarjeta de crédito. Con ella, tenía la posibilidad de no pasar hambre ni un poco más. Cuando estaba a punto de salir, Jean se puso los calcetines justo en el monitor. Desde fuera se veía muy extraño. El tipo tomó el dispositivo rastreador y salió al exterior. Mientras Jean caminaba por la calle, se preguntaba cómo lo miraba la gente. Al fin y al cabo, tenía cierta reputación en la zona. De repente, algo en su bolsillo empezó a chirriar con fuerza, atrayendo la atención tanto de él como de los transeúntes. Resulta que los dispositivos de rastreo también pueden usarse como teléfono. Recibió un mensaje en este dispositivo informándole que había entrado en una zona restringida y que debía abandonarla lo más rápido posible. El concepto de zona restringida incluía el territorio de un jardín de infancia, una escuela y una serie de otros establecimientos a los que tenía estrictamente prohibido acercarse. Con tantas restricciones de movimiento era muy incómodo hacer cualquier cosa. Por esta razón, Jean decidió simplemente ir a la tienda y comprar todo lo que necesitaba, y luego volver directamente a casa. Cuando entró en la tienda, el vendedor lo reconoció inmediatamente y lo maldijo abiertamente. Parece que cuando Jvon Borg se mudó, la zona recibió información sobre él. Después de todo, fue un incidente bastante infame. Al darse cuenta de que no tenía sentido quedarse más tiempo, Jean se apresuró a salir hacia la tienda con sus compras. Sumido en sus pensamientos, el hombre no se percató de cómo chocó con el hombro a alguien. Pero cuando se dio la vuelta para disculparse, un joven con apariencia de gángster se paró frente a él con un bate de hierro en sus manos, llamándolo por su nombre. Jean empezó a decir que no era él, pero el tipo sacó su teléfono, marcó el número de alguien y dijo que había encontrado a Evan Borg. Cuando Jean le preguntó qué iba a hacer allí, el chico empezó a contar cómo había decidido publicar en Internet y conseguir 10,000 me gusta. Y, curiosamente, los consiguió todos. Y luego le mostró la publicación al hombre en su teléfono.
La idea era que si conseguía 10,000 me gusta, el tipo empezaría a buscar a Svon Borg. Y el número de me gusta superó la cantidad solicitada. Jean había visto muchas publicaciones similares en Internet, donde se asesinaba a criminales violentos, pero ni siquiera podía imaginar que esas personas existieran. Al darse cuenta de que esto no terminaría bien para él, el hombre corrió lo más rápido que pudo, abandonando sus compras. Pero no logró llegar muy lejos, ya que su camino fue bloqueado por otro tipo, aparentemente el que fue llamado al principio. Y realmente iban a cazar a Yvonne. Los dos obligaron a Jean a entrar en un viejo edificio abandonado donde no había ni un alma. Después de atarlo fuertemente, los dos chicos organizaron una verdadera sesión de fotos. Tras tomar varias fotos diferentes, comenzaron a discutir cuál sería la mejor para el nuevo puesto. Y durante todo este tiempo no vieron ninguna reacción contundente por parte del hombre. Al final, los chicos concluyeron que las fotos carecían de espectacularidad. Por ejemplo, las salpicaduras de sangre o el giro de la cabeza al recibir un golpe. Entonces el primero sugirió que golpearía a Borg con un bate y el segundo lo filmaría todo. Eso fue lo que decidieron. También decidió intimidar a Iván, alegando que sus víctimas estaban igual de asustadas. Al oír todo esto, Jean no entendía por qué tenía que soportarlo, si ni siquiera era un Borg. Sin esperar respuesta de Jean, el tipo se preparó para golpearlo con un bate. El primer golpe le dio en la cabeza y el hombre quedó en el suelo. Luego, el sujeto continuó golpeándolo. El segundo continuó grabándolo todo con su teléfono. De repente recibió un golpe en la nuca. Cuando el primero se giró para comprobar si las imágenes eran buenas, se sorprendió un poco. Frente a él estaba un hombre alto con un chándal oscuro, agarrando en sus manos el teléfono del fotógrafo, mientras éste yacía inconsciente en el suelo. Tras revisar las imágenes, preguntó con sarcasmo en qué estaban pensando cuando cometieron ese brillante acto criminal, y si todo era normal en sus mentes. El tipo con el bate empezó a gritar, preguntándole al tipo qué diablos estaba haciendo allí, a lo que recibí el lógico informe de que estaba borrando todas las fotos. Esta respuesta enfureció al primero, quien lo golpeó con un bate. Es cierto que no lo golpeó tanto a él como al teléfono, que se cayó y salió volando hacia un lado. Luego, gritando, ¡muere!, intentó batear de nuevo, pero el tipo del chándal oscuro simplemente atrapó el bate con sus propias manos, deteniéndolo. Tras arrebatárselo al primero, le preguntó si realmente creía ser capaz de matar a alguien. Jean, que ya casi había recuperado la cordura, notó cómo la situación había cambiado drásticamente. El tipo del traje oscuro volvió a preguntarle al abusador si realmente creía poder matar a alguien, incluido él. Entonces, notó que su oponente temblaba ligeramente. Luego asumió que el primero tenía miedo de que usara el bate que tenía en sus manos y lo arrojó a un lado, sugiriendo que intentara atacarlo nuevamente. Y el primero inmediatamente intentó agarrarla. Es cierto que lo único que logró agarrar fue una patada en el estómago que le dio un tipo, lo que lo hizo volar hacia un lado y no poder ni moverse. Y el tipo del chándal oscuro empezó a golpearlo con los puños. Tiempo después, el niño desató a Jean y pensó que viviría un poco más. Ni siquiera sabía si alegrarse o llorar. El tipo le dio un pañuelo para que se limpiara la suciedad y la sangre de la cara. Jean intentó ocultar el monitor en su tobillo con los pantalones. Miró al hombre a la cara, queriendo ver su reacción al dispositivo de rastreo, pero solo vio preocupación en sus ojos. El hombre también le preguntó si estaba gravemente herido y si necesitaba atención médica. Entonces Jean tomó el pañuelo que le entregaron y rompió a llorar en él. Y cuando el chico le preguntó qué le pasaba, simplemente y honestamente respondió que tenía miedo. Después de un tiempo, y habiéndose calmado por completo, Jean, junto con el chico, se paró junto a los secuestradores atados. El tipo le sugirió a Jean que les tomara algunas fotos humillantes como venganza o que los golpeara con ese mismo bate. Naturalmente, Jean pensó que hacer algo así era simplemente terrible e inaceptable, y por lo tanto se negó categóricamente. Y esto sorprendió un poco al chico. Luego sugirió que simplemente se fuera de allí y lo llevara a casa ya que estaba herido. En el camino, Jean preguntó si todo estaría bien con los otros dos, ya que los habían dejado atados, a lo que recibió la respuesta de que los nudos no estaban muy apretados y que, si se esforzaban un poco, eran perfectamente capaces de desatarse solos. Entonces, el hombre le preguntó cómo sabía el niño que necesitaba ayuda, y él admitió haberlos visto a ambos llevándolo hasta allí. Al principio iba a ignorarlo, pero luego se dio cuenta de que no podía quitarse la situación de la cabeza. Entonces decidió regresar y comprobar qué estaba pasando. Y viendo cómo le golpeaban, decidió intervenir y ayudarle.
Entonces Jean le preguntó si el hombre sabía quién era realmente. El hombre dijo con calma que había oído a uno de los atacantes decir que era un conocido violador sexual, y también vio un monitor en su tobillo. Cuando le preguntaron por qué lo había salvado entonces, el hombre respondió con la misma calma que el pasado de Jean no tenía nada que ver con la situación y que lo realmente importante era que había visto con sus propios ojos a un hombre en peligro. Y en tales casos, lo único correcto era ayudarlo. Y si hubiera pasado de largo solo por lo que había hecho en el pasado, también habría cometido un pecado. Además, creía que incluso a personas como él se les debía dar una segunda oportunidad. Y Jean pensaba que este tipo era todo lo contrario, y tanto Ivan Borg como Jean Chamberlain. Después de un tiempo se acercaron a la casa de Borg y Jean se preguntaba si debía invitar al chico o no. Entonces notó que la mano del chico estaba sucia y parecía que empezaba a aparecer un moretón. Entonces se preocupó si todo estaría bien con la mano del chico, y solo entonces, al parecer, el niño se dio cuenta de que él mismo tenía problemas. Pero, escondiendo la mano tras la espalda, empezó a asegurar que todo estaba bien, pues no había sentido nada hasta entonces, y por lo tanto, Jean debería irse a casa y no preocuparse. Después de pensarlo un poco, aceptó y una vez más le agradeció al chico por salvarlo y se fue a casa. Al mismo tiempo, en la vieja casa, dos tipos atados intentaban salir de ella, maldiciendo al tipo del chándal negro por hacer nudos como si fuera un experto en juegos sadomasoquistas. De repente se oyeron pasos en el suelo y los dos vieron el objetivo de sus maldiciones. Recogiendo un bate del suelo, el tipo empezó a explicar que no le gusta atar a la gente ni que lo aten. Y si tuviera que elegir entre golpear a alguien o que lo golpearan, sin duda elegiría esto último, porque es muchísimo mejor. Y luego se dio la vuelta y empezó a golpearlos. En casa, Jean pudo relajarse un poco y tomar un baño caliente. Luego se sentó y se preguntó qué debería hacer a continuación. En la situación anterior, de alguna manera sobrevivió, aunque ya estaba seguro de que moriría. Y aún no sabía si sería bueno o malo. Después de todo, no quería morir tan dolorosamente, pero tampoco quería vivir una vida así. También se preguntaba qué tendría que hacer si aparecían más cazadores como él. Acabaría siendo apaleado de nuevo. Atemorizado por esta perspectiva, decidió buscar en Internet más información relacionada con el nombre Ivan Borg. Al encender la computadora, Jean quiso comenzar a ingresar datos para la búsqueda, pero de repente pensó en ello. Recordó que en su vida pasada tuvo su propia página y le interesó si su cuenta seguía viva, si le escribió a alguien o algo después de morir, si envió cartas o paquetes. Estos pensamientos eran al mismo tiempo deseables y aterradores, como abrir la caja de Pandora. Daba mucho miedo. Al fin y al cabo, alguien podría haberle dejado un mensaje, haberlo condenado o regañado por suicidarse, o haberse burlado de él por actuar como un cobarde. Dejando a un lado el miedo y la curiosidad, Jean comenzó a buscar utilizando el nombre Iván Borka como palabras clave. Pero solo encontró una pequeña nota sobre una protesta contra la liberación anticipada y un par de artículos antiguos y sin importancia. Dado que Borg no era el criminal más famoso, esto no le sorprendió. Lo sorprendente fue que se encontraran cazadores así. Pero finalmente pudo encontrar un pequeño video relacionado con él. Fue filmado antes de que se mudara a este cuerpo. En este video, alguien intentaba entrevistarlo y lo filmaba todo con una cámara oculta. Empezó a preguntarle qué pensaba Ivan Borg sobre seguir viviendo junto a sus víctimas. La conversación tuvo lugar a través de una puerta entreabierta, y las palabras de Borg no eran muy claras, pero el significado general sí lo era. Ivan no creía tener que hacer nada con respecto a las víctimas, pues se consideraba una de ellas. Y como no le importaban en absoluto las personas que lo rodeaban, tampoco tenía nada que decir sobre quienes hacían preguntas. Tras ver esta grabación, el propio Jean se enfureció con las palabras de Borg. Su asco le hacía desear aún más morir, a pesar de la amenaza de muerte. Habiendo decidido hacer esto, Jean se subió a la soga. En el último momento, recordó nuevamente la advertencia y dudó si debía hacerlo después de todo, imaginando la mirada de la chica en ese momento. En ese momento alguien llamó a su puerta y estaba a punto de bajarse, cuando la silla se tambaleó repentinamente bajo sus pies. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes, la silla se le resbaló y la cuerda se tensó. Ya a punto de perder el conocimiento, Jean oyó que la puerta por fin se abría y alguien corría hacia él. La persona que entró era el mismo hombre del chándal oscuro. Corriendo hacia él, intentó salvar al hombre, levantándolo más alto para aflojar la soga. Lo logró, y Jean pudo respirar de nuevo.
pero a través del ruido en sus oídos, escuchó palabras extrañas del hombre. Dijo que el hombre solo podía morir por su propia mano. Tras haberle quitado la soga del cuello, miró al tipo con sorpresa y asombro. Al principio, incluso le pareció que había oído mal lo que había dicho antes. Después de todo, no podía haber dicho esas palabras. Con los ojos completamente claros y brillantes y una sonrisa en el rostro, el tipo repitió que iba a matar a Jean él mismo. Y aunque Jean iba a suicidarse, no quería en absoluto que lo matara un psicópata. Así que tuvo que pensar en cómo escapar de esa situación. Intentó golpearlo en la cara con el codo, pero este pareció presentirlo y lo esquivó. Sin embargo, no lo soltó. Es cierto que se enojó y lo arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. Jean recibió un fuerte golpe y perdió el conocimiento. Se despertó en mitad de la noche en el mismo edificio abandonado donde había estado por la mañana, atado a una silla y con la boca tapada. La silla estaba sobre un gran trozo de película, que en ese momento un tipo con chándal oscuro presionaba con piedras. Jean pensó distraídamente que no se había presentado. Al ver que Jean había recobrado el sentido, el hombre empezó a hablarle. Y empezó por contarle lo sorprendido que se quedó al abrir la puerta de su apartamento y ver que había decidido suicidarse, y lo maravilloso que era que hubiera decidido matarlo hoy. Jean aún no podía creer lo que decía el tipo. Buscando una salida, empezó a mirar a su alrededor. Junto a la pared vio una gorra deportiva oscura, una mochila familiar y un bate de hierro aún más familiar que estaba cubierto de sangre. El tipo se puso la gorra, diciendo que tenía mucha suerte de que esos dos tuvieran todo preparado y que habían elegido un lugar estupendo. Luego se volvió hacia Jean y le dijo que lo había visto mirando a su alrededor, lo que significaba que aún no había asimilado lo que estaba sucediendo, y que, para él, eso era incluso bueno. Luego, colocando la mochila del fotógrafo junto a ellos, admitió haber mentido al decir que los había visto accidentalmente mientras traían a Jean allí antes. De hecho, lo había estado observando durante varios días, porque quería matarlo él mismo. Y de repente aparecieron estos tipos e intentaron atraparlo. Tenía mucho miedo de que estos dos mataran a Jean antes que él. Por eso corrió a salvarlo. Bueno, para que no se atrevieran a interferir más, se deshizo de ellos. El hombre también admitió que temía que más personas buscaran a Jean, o que éste huyera a algún lugar, asustado por el incidente de hoy. Y precisamente por eso, decidió matarlo hoy. Entonces, al darse cuenta de que él mismo parloteaba sin parar y que el hombre no podía decir ni una palabra, decidió quitarse la cinta de los labios. En fin, aunque decidiera gritar, nadie lo oiría. Cuando Jean recuperó el habla, lo primero que preguntó fue por qué le había dicho eso. ¿Por qué lo había apoyado diciéndole que incluso esas personas tenían derecho a una segunda oportunidad cuando él lo había salvado? Entonces el tipo dijo que solo necesitaba una excusa para ganarse su confianza. Pero no esperaba que tuviera un corazón tan tierno, porque lloró y le agradeció cuando lo salvó. No quería golpearlos. Lo consideraba terrible. Simplemente no entendía cómo una persona así era capaz de cometer crímenes. Y también la entrevista. Tenía la fuerte sensación de que ahora tenía dos personas completamente diferentes frente a él. Sinceramente quería mirar dentro de su cabeza para entender qué había cambiado tanto. Entonces Jan le preguntó por qué hacía eso. ¿Era venganza o justicia? Quería entender qué razón lo había llevado a tal extremo. El tipo pensó un momento y respondió que solía matar gente, y que lo mataría precisamente porque quería, no porque fuera culpable de algo, y esta vez simplemente decidió matarlo. Eso es todo. Después de sus palabras, Jean se dio cuenta de que el tipo que tenía delante era un asesino en serie. Mientras observaba al niño prepararse, Jean reflexionó que ser asesinado por un asesino serial loco mientras era un violador con un dispositivo rastreador en su tobillo era súper irónico, y realmente seguía muriendo en circunstancias extrañas. Por eso pidió matarlo rápidamente. Ante lo cual, con sincera sorpresa, notó que resultó ser un completo cobarde, aunque al principio pensó que era un criminal cruel. Jean comentó que no importaba si iba a morir de todos modos. Reinó el silencio. El tipo rebuscó en su mochila, sacó un cuchillo y apuñaló a Jean en la pierna. Luego, con expresión muy seria, dijo que no moriría así como así. Después de todo, aún tenía planes para él. Iba a torturarlo hasta que le suplicara que muriera. Tras esta confesión, el tipo retorció el cuchillo en la herida y lo sacó. Luego le preguntó a Jean si quería continuar la conversación. Entonces, Jean volvió a plantear la cuestión de por qué el tipo quería matarlo, incluso con el uso de la tortura. Entonces,
De repente, el tipo le preguntó a Jean si sabía qué era un spoiler. Jana se quedó perpleja ante este giro de los acontecimientos, pero respondió que hasta donde él sabía, un spoiler era algo que sucedería en el futuro. Y el tipo lo confirmó. También señaló que ahora es fácil encontrar spoilers en Internet, por ejemplo, de una nueva película. Es más, se pueden encontrar incluso en los comentarios de artículos que no tienen nada que ver con la película. Pero lo que más le irritó fue cuando quiso ver una película y le contaron toda la trama. Y entonces preguntó si Jean sabía por qué lo hacían, a lo que respondió que probablemente era para enfadar a los demás. Y el tipo estuvo de acuerdo. Lo hicieron precisamente para enfadar, al igual que quienes dejaron comentarios furiosos o GIFs repugnantes. En otras palabras, querían influir en las emociones de los demás. Y esto es lo que el tipo llamó sed creativa. Las personas con talento, según él, pueden controlar las emociones de los demás. Sin embargo, la mayoría no tiene talento, sino sed. Así que estas personas obtienen reacciones mediante el uso de métodos vulgares, como spoilers o los mismos comentarios mezquinos. El tipo admitió ser el último, dándose cuenta de que no tenía talento, pero sí sed. La única diferencia era que ellos lo malcriaban y él mataba. Y Dan es quien cambiará las emociones de la gente, porque si lo mata, todos reaccionarán bien, y los periódicos estarán repletos de noticias al respecto. Podrían haber intentado hacerlo aún más dramático que simplemente torturar al hombre. Por ejemplo, que alguien en un ataque de ira lo matara. Sin embargo, eso habría requerido mucho esfuerzo. Por ejemplo, Yvonne Borg era un conocido violador. Así que si llevas al padre de la víctima, obviamente estará encantado de jugar con él. Y entonces le preguntó qué elegiría, su tortura o el padre de la víctima. Y entonces Jean se dio cuenta de que estaba en serios problemas y que la mejor manera de resolverlo era morir pronto. Entonces, aunque tenía miedo, Jean intentó morderse la lengua. El hombre se dio cuenta inmediatamente de esto e introdujo sus dedos con guantes protectores en la boca del hombre, impidiéndole suicidarse, y dijo que si tenía tantas ganas de morir, entonces el tipo le daría una muerte digna. Solo hay que tener paciencia. Cuando Jean abrió los ojos en la oficina de la muerte, todo su cuerpo sentía un dolor increíble, y la muerte seguía sentada en su escritorio, jugando. Por alguna razón, esta vez, tanta serenidad e indiferencia lo enfurecieron. Tanto es así que sin pensarlo, se abalanzó sobre la chica y le arrebató la consola de las manos. El juguete cayó al suelo y apareció un mensaje en la pantalla anunciando el final del juego. El tipo agarró a la niña por el cuello y la presionó contra el suelo, exigiéndole que parara todo eso. Al parecer, la última muerte que experimentó impactó profundamente sus componentes emocionales. Pues en ese momento no temía ni a las consecuencias ni a la muerte misma, solo quería no volver a vivir algo así. El tipo exigió una explicación de lo que la chica realmente quería, burlándose de él. Incluso si la chica fuera una diosa, esto era demasiado. Al oír estas palabras, la muchacha se rió abiertamente. El chico le preguntó por qué ella empezó a reír. Se oyó una voz desde un costado, y la chica dijo que le parecía gracioso que dijera tonterías, y que no tenía ninguna lógica lo que decía. Solo entonces el chico se dio cuenta de que la chica no estaba en el suelo frente a él y sus manos estaban vacías. Al volverse hacia la chica, notó que se cubría la garganta con la mano, y ella, como si nada hubiera pasado, declaró que Jean no entendía nada, así que tendría que explicárselo todo de nuevo. En primer lugar, la niña no era una diosa, ni una diosa de la muerte, ni una sacerdotisa oscura, ni ninguna de las otras cosas consideradas mensajeras de la muerte. Era la muerte misma, ese mismo fenómeno o concepto, y la forma en que la ve es la única en la que puede ser considerada entre todas las personas. Y en segundo lugar, ella nunca dijo que lo castigaran por haber pecado de alguna manera. Era un castigo por haber aceptado la muerte, es decir, a ella, con demasiada facilidad, y que ella no condena sus pecados de ninguna manera. Para esto existen seres que juzgan a la gente y están por encima de ellos. Y pronto él mismo comparecerá ante ellos para ser juzgado. Y el castigo que recibirá allí será peor que el que ella le da. A ella, personalmente, no le importa si el tipo ha pecado o no, y juzgarlo es tarea de los de arriba. Así que Jean no debería confundirse. Lo que está sufriendo no es un castigo por sus pecados, sino un castigo personal por hacerla enojar. Pero sus palabras no calmaron al chico. Al contrario, pareció que se emocionó con más fuerza, porque resultó que Tad simplemente se estaba vengando de él por la carta de suicidio. Pero Jean dudaba sinceramente que él fuera el único en ese estado. A lo que la niña respondió con calma que antes de morir, todas las cartas y testamentos de las personas aparecen en sus manos,
Y esto le recuerda el correo de Año Nuevo con peticiones de regalos. Solo que nunca las lee, porque no es Papá Noel. Pero también ocurre, aunque muy raramente, que no tiene nada que hacer y abre un par. Quizás haya miles de millones de cartas exactamente iguales, pero fue la de él la que encontró. Esta vez tuvo mucha suerte. Bueno, o no, depende de cómo se mire la situación. Como fue su carta la que la enfureció, decidió castigarlo con firmeza. Resultó que todo fue un accidente. Esto enfureció aún más al chico, pues no entendía cómo alguien podía ser tan descuidado. Jean le preguntó a la chica por qué solo él tenía que ser castigado, pero la muerte negó ser la única. Este fue el trato que recibieron todos los que escribieron de esta manera y cuyas cartas ella encontró. Él simplemente no sabe qué clase de tormento han padecido otras personas. También dijo que no cree que el suicidio sea un pecado. Y luego, después de haberle preguntado al hombre si estaba seguro de que no tenía pecado, ella escuchó de él como respuesta que le parecía que a ella no le importaba. Ella también notó que le interesaba ver cómo él sería capaz de pararse ante la balanza de los pecados con tales payasadas. Después de estas palabras, por alguna razón, vino a la cabeza de Jean la imagen de su madre, que por alguna razón le estaba reprochando. Jean se sintió inquieta al pensar que la había dejado sola en su vida pasada, pensando que el chico se había quedado demasiado tiempo en su morada esta vez. La chica, diciendo que solo quería darle una oportunidad para mejorar, pero no en vano, porque no era tan misericordiosa, sacó una pistola del cajón del escritorio. Apuntándola al niño, declaró que no podía hacer lo que quisiera y que nunca sabría dónde ni cuándo moriría. Y escribiría esta regla en sus huesos. Entonces Jean se arrodilló, rogándole a la chica que detuviera este ciclo de muertes. Estaba agotado y sentía que estaba a punto de volverse loco. Le pidió piedad. A lo que la muerte preguntó dónde había visto a la muerte tener piedad o que alguna vez hubiera perdonado a alguien. Y si no, entonces debía encontrar una nueva vida. Entonces el tipo preguntó qué sentido tenían esas cosas si iba a morir de todas formas. Y cuando la chica quiso decir que no, que tenía una oportunidad, el tipo la interrumpió bruscamente. Él simplemente no creía que incluso si encontraba una manera de sobrevivir en la siguiente encarnación, tendría la oportunidad de vivir esa vida. Por eso exigió terminar con todo el espectáculo cuanto antes y enviarla a la siguiente ronda. No creía que fuera un castigo, pero estaba seguro de que la chica simplemente estaba descargando su ira en él. Y por mucho que le rogara, lo haría hasta que se le pasara la rabia. Así que solo le quedaba esperar a que se calmara su ira o las balas. Por eso exigió dispararle con esa maldita arma cuanto antes. La presión del tipo sorprendió a la chica por un instante. Jean continuó provocándola, diciendo que no quería disparar ahora porque sus palabras eran ciertas. A lo que la niña enojada señaló que este idiota realmente no entendía nada y en general parecía haberse vuelto loco. El tipo le preguntó si realmente esperaba que, después de pasar por todo esto, se mantuviera cuerdo. Nadie podía quedarse. Tras calmarse un poco, el hombre se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, precipitándose hacia la muerte. Pero como aún no podía retroceder el tiempo, decidió ir hasta el final. Después de todo, comportarse de forma distinta a lo que se espera de uno es una buena manera de arruinar los planes de alguien. Así que siguió provocando a la chica, preguntándole por qué dudaba. ¿Acaso no se divertía jugando si no se humillaban ante ella? A lo que la muchacha, comprendiendo su juego, decidió seguirle el juego con una sonrisa, diciendo que, al contrario, era muy divertido. Al fin y al cabo, cuando acoges a un insecto, tiene que retorcerse y sufrir. Si no, no hay diversión. Y ella es quien deja que el tipo se retuerza cuanto quiera, lo justo para una mosca como él. Y entonces sonó un disparo. El último pensamiento que Jean pensó antes de lanzarse fue que, si la chica lo quería así, se retorcería hasta el final, como un insecto al que ella sujetaba, hasta el final. Cuando Jean se despertó, nada goteaba sobre él, nada le hacía daño y, para variar, ni siquiera corría peligro de muerte instantánea. Él simplemente estaba sentado en casa frente a su computadora, con un video reproduciéndose en la pantalla. Al observar la habitación en la que se encontraba, Jean vio mucho equipo de filmación, y la cámara de la computadora parecía mostrar todas sus acciones. Además, aparecían comentarios en la pantalla sobre sus acciones. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el tipo a cuyo cuerpo lo habían transferido no estaba mirando la transmisión, sino que la presentaba él mismo. De repente, desde el monitor de la computadora apareció una esfera de carga de información. Y tan pronto como se sumergió en Jean,
él comenzó a recibir el recuerdo del anterior dueño de este cuerpo. Kinner Gottman, 31 años, apodo Gato Dorado. En la escuela era un estudiante normal, sin logros. No tenía talento para los deportes. No podía estudiar normalmente y no era un estudiante modelo. Pero donde quiera que estuviera, siempre era el alma de la fiesta, ya fuera en la escuela secundaria o en la preparatoria. Incluso en la universidad y en el ejército, siempre fue la persona más interesante de la compañía. Sin embargo, este talento no le trajo ningún beneficio. En la escuela primaria, esto le valió el inútil título de payaso, lo que lo obligó a realizar constantemente algún tipo de broma. En la universidad, en todas las fiestas, tanto los de último como los de penúltimo año esperaban que solo fuera entretenido. Y aunque siempre intentaba adaptarse al humor de quienes lo rodeaban, no tuvo suerte en el amor. Incluso en el ejército, sus mayores intentaban acompañarlo en sus tareas para que no fuera tan aburrido pasar el rato. Pero el propio Kinner Godman hacía tiempo que había dejado de disfrutar de esto y lo hacía todo por costumbre. Inventar chistes e historias nuevos cada vez que entraba en turno se convirtió en otra tarea para él. Su talento también fue inútil a la hora de intentar conseguir un trabajo después de graduarse, ya que escribir un currículum divertido y actuar relajado durante una entrevista definitivamente no era algo que le ayudaría a salir adelante. Y un día, mientras trabajaba a tiempo parcial en una tienda en el turno de noche, vio la transmisión de un partido. Al escuchar las bromas y comentarios del presentador, se dio cuenta de que podría haberlo hecho mucho mejor. Después, se planteó si debería intentar presentar transmisiones él mismo, y esto marcó un punto de inflexión en su vida. Empezó a transmitir bajo el seudónimo de Solo Toy Kotia y ganó mucho más en su primer año que cualquier oficinista de cualquier gran empresa en el mismo año. Y luego empezó a ganar aún más. Y la razón de esto era su inútil talento para ser gracioso. Cuando se completó la descarga de datos, Jean quedó un poco atónita por lo sucedido. El pasado de Kinnear estaba tan lleno de chistes y sucesos que era difícil asimilar toda la información a la vez. Pero el hecho de que este tipo fuera rico claramente complacía a Jean. Pero había un problema. No tenía ni idea de cómo transmitir y, a diferencia de Kinnear, no podía inventar chistes. Ni siquiera había oído historias graciosas antes. La idea de que muchas personas lo estuvieran observando y esperando algo de él hizo que a Jean se le secara la garganta y buscara una botella de agua. Tomando un sorbo, Jean se preguntó cuántas personas estaban actualmente en la transmisión, y al ver que el número excedía las 8,000, no pudo evitar ahogarse de la sorpresa. Su mano se cerró reflexivamente y el agua de la botella aplastada le salpicó la cara. Inclinándose hacia atrás por reflejo, Jean inclinó la silla en la que estaba sentado. Las ruedas de la silla giraron y el hombre cayó. Todo esto ocurrió en vivo y los talones desnudos del chico fueron captados por la cámara. Al parecer, después del ejército, Kinner Gottman nunca practicó deportes, por lo que su cuerpo no estaba preparado para tales volteretas. Por el golpe y el dolor, Jean aulló con voz ronca. Un poco después, el chico se dio cuenta de que todo lo que estaba sucediendo estaba filmado en una cámara web, y todos sus espectadores vieron este alboroto. Estaba avergonzado por el incidente y ya estaba preparado para que el público lo abucheara. Pero sorprendentemente, la reacción de los demás fue positiva. El público decidió que se trataba de otra broma de Golden Cat. Fue extraño y de alguna manera agradable darse cuenta de que la risa de la gente hacia él no era tan desagradable. Pero ¿qué debería hacer a continuación? Seguía siendo una pregunta abierta. Inicialmente decidió terminar la transmisión, pero cuando lo anunció, se vio inundado de mensajes quejándose de que había terminado muy rápido. Y cuando intentó justificarse diciendo que se había golpeado muy fuerte la espalda y le dolía, le bombardearon con mensajes de que si terminaba todo ahora, le darían de baja de su canal. Para no empeorar las cosas, Jean se apresuró a apagar la transmisión y, gimiendo, abandonó el estudio. Lo que vio detrás de la puerta lo impactó, ya que era una enorme sala de estar, con grandes ventanas panorámicas y muebles caros. Todo en la habitación era nuevo. Jean apenas podía creer que pudiera vivir con tanto lujo. Claro, ya había estado en el cuerpo de un niño rico, pero murió en el avión antes de poder disfrutar de toda su riqueza. Jean se sentía cansado por su muerte anterior y de repente sufrió un gran impacto moral. Definitivamente necesitaba descansar. Para distraerse de los malos pensamientos, el chico decidió encender la televisión y enseguida se puso a ver las noticias, donde hablaban de la muerte del famoso violador Yvonne Borg. Esto emocionó un poco a Jean. Al principio se sorprendió por la rapidez con la que encontraron el cuerpo, pero luego recordó que eso era exactamente lo que el loco quería.
En la pantalla del televisor, el locutor informó que la autopsia reveló que la víctima había sido asesinada 2 días antes y que gracias al localizador en el tobillo, el cuerpo se encontró rápidamente. Según los datos principales, se concluyó que el agresor actuó por venganza, ya que le habían extirpado los genitales a la víctima en vida. Jean no escuchó más. Recordaba todo esto muy bien acerca de sí mismo, y solo pensar en ese día le hacía sentir enfermo y temblar. También le recordó que esperar algo bueno en su situación era simplemente ridículo y, por lo tanto, necesitaba recomponerse y sobreponerse. Estaba seguro de que colocarlo en semejante lujo y esperar que siguiera luchando por sobrevivir en ese cuerpo era claramente otro plan de la muerte. Y si lo hacía, simplemente estaría bailando a su son. Jean quería salir por fin de ese ciclo, pero primero necesitaba entender qué era la muerte. La muerte comparó estas rondas con un juego. Decía que el verdadero dueño del cuerpo ve su fin sin posibilidad de salvación y muere, poniendo fin al juego. Estaban destinados a morir de todas formas, y él empezó justo antes de su muerte. Pero al mismo tiempo, garantizó que la supervivencia era posible. El verdadero dueño del cuerpo ve el final y muere, lo que significa que ha vivido su tiempo y ha muerto como estaba destinado a hacerlo. No entendía lo que la muerte quería lograr al meterlo en el cuerpo de un hombre que ya debería haber muerto y decirle que Jean podía ver un final diferente. El tipo incluso tenía una idea de universos paralelos, pero a juzgar por las noticias no era así. Lo más probable es que todo esto ocurriera en el mismo mundo. Y había otro detalle que confundía al hombre. El intervalo entre la muerte y el nuevo hogar era insignificante. Esto significaba que, al llegar a la siguiente vida, no se trasladaba ni al pasado ni al futuro. Ni esto significa que el juego se desarrolla en tiempo real, lo que significa que hay continuidad en este juego. Esto también podría usarse. Por ejemplo, ahora se encuentra en el cuerpo de un hombre rico. Y si simplemente vive esta vida, esperando la muerte, ese será el fin. Pero puede esconder parte de su riqueza en algún lugar. Luego, en la próxima vida, si es necesario, puede usarla para romper el ciclo. Entonces decidió empezar con esto: empacar todas las joyas, sacar dinero del banco y vender el coche. Pero al bajar al estacionamiento, la realidad lo golpeó. Solo había soñado con un coche así en su primera vida. Habiendo cedido a la tentación, Jean decidió de todos modos dar un paseo en coche, ya que tal vez no tendría otra oportunidad. Jean aceleró tan rápido que se quedó sin aliento y entró en el túnel. Pero al salir, su sentido común entró en acción. Redujo la velocidad y condujo hasta las afueras de la ciudad, hacia el río. Sentado en el malecón, Jean observaba la vida tranquila de la gente. Este lugar era ideal para citas. Al mirar a la joven pareja, Jean recordó cómo había conocido a Gina Caswell en sus años de estudiante y cómo habían tenido citas similares. Pensar en ella lo entristeció. Su intensa mirada llamó la atención de la pareja y después de un pequeño susurro, el chico se levantó y caminó hacia él. Al principio, Jean pensó que no le gustaba que la mirara así, pero resultó que la pareja era fan de Golden Coyote y quería tomarse una foto. El chico admitió que fue su novia quien lo reconoció y quiso tomarse una foto. Después de tomarse una foto juntos, la pareja se fue y Jean respiró aliviado. Siendo sinceros, ya había decidido que el tipo lo golpearía. El miedo a estar en el cuerpo de Yvonne Borg aún lo atormentaba. Pero ahora, la comprensión de que lo reconocían le envió una oleada de calor por todo el cuerpo. Era maravilloso. Nunca había visto a nadie alegrarse al verlo, ni en su primera vida, ni en ninguna de las posteriores. Pero entonces se dio cuenta de que se había relajado y había olvidado su plano isogonal. Al día siguiente, recogió todas sus pertenencias y dinero en una bolsa. Había unos 12 millones de dólares en total. Fue increíble darse cuenta de que alguien podía ganar tanto solo con el streaming, aunque parte provenía de la publicidad y los juegos de la bolsa. Jean recordó inmediatamente lo desafortunado que había sido con esto últimamente y suspiró, pero inmediatamente se recompuso, porque un hombre muerto no necesita dinero. Entonces se preguntó dónde escondería todo ese dinero, y luego tenía que usarlo de alguna manera sin que sospecharan de ganancias ilegales. Y si consideramos que después de la muerte de ese hombre, todos sus bienes tendrían que pasar a sus familiares, había que pensarlo cuidadosamente. Al final decidió enterrar todo lejos de la ciudad, en las montañas. No le preocupaba que lo encontraran, ya que la montaña era enorme y nadie notaría que algo estaba escondido allí. Hizo un gran trabajo enterrando la bolsa. La última vez que hizo algo así fue en el ejército. Jean ya estaba anticipando lo que haría la muerte
cuando se enteró de su plan.